Ok. Entonces, plantéenme, por favor. Bueno, para mí el concepto que dice solo una vez. Ok. ¿Alguien más tiene confusión con respecto a ese enfoque? Estoy clarito, manito. ¿Eh? Yo estoy claro ahí. ¿Por qué se dice que la salvación es solo una vez? ¿Alguien podría explicarle a nuestro hermano Domingo? ¿Podría alguien explicarle a nuestro hermano Domingo por qué se dice o se plantea ahí que solo ocurre una vez la salvación? Nadie. Bueno, mi opinión es que dice una sola vez, porque una vez que aceptamos a Cristo, ya lo aceptamos para toda la vida, en nuestro corazón ya creímos, ya tenemos fe en Él, y eso se da una sola vez en la vida, ya somos salvos. Esa es mi opinión. ¿Y qué de entonces del que se descarría? Esa es la pregunta. A mí, Pues entonces en este caso es diferente. sí, porque cuando se descarría y vuelve, ya son 2 veces. Vuelve a ser Elías, salvo. Vuelve a ser salvo otra vez. no. Yo creo que si usted se apartó, ya usted abandonó la fe. Tendría usted que reconciliarse, pero Cristo murió una sola vez y para siempre. Así es. Entonces, yo entiendo que la persona que tiene que él que reconciliarse con Dios otra vez. Pero ya Cristo hizo un solo sacrificio, un solo pacto, ya. Yo creo que no lo podemos estar sacrificando cada vez que nos descarguemos y nos vayamos. Bueno, ahí yo entendí ya. Sí. Yo entendí. Y está ese aspecto de la seguridad de la salvación, que era lo que yo le explicaba en la semana pasada. Hablábamos precisamente que la salvación, uno de repente la podría perder, por supuesto, claro, desde la cosmovisión pentecostal. Estamos de acuerdo, porque desde la cosmovisión bautista la salvación no se pierde. Y como he compartido con otras personas sobre este tema, les he dicho que hay tantos pasajes que apoyan que la salvación de alguna manera u otra aparentemente se pierde, como hay una serie de pasajes bíblicos también que apoyan que la salvación no se pierde. Pero no quiero entrar en ese dimes y direte respecto a que si la salvación se pierde o no se pierde. Sí hay algo importante que aquí quiero resaltar, y es que hay una seguridad de la salvación. Nosotros debemos estar seguros de que una vez aceptamos a Cristo, Él nos dio ¿qué? Vida eterna. Amén. No una vida parcial, no una vida por un momento, nos dio vida eterna. Ahora, que nosotros debemos de honrar a Dios con nuestras vidas y buscarlo, ese es otro 500. Pero el Señor nos concede vida eterna cuando nosotros le hemos aceptado. Y en el transcurso, una de las cosas que Dios sabe de nosotros es que no somos perfectos. Si usted se aparta del Señor, como dijo Eduardo, entonces hay dos cosas que han pasado en su vida. O usted no es un verdadero creyente, número uno, nunca fue un verdadero creyente, fue una persona que pasó el tiempo ahí, nunca conoció a Cristo. O número dos, realmente usted sí lo era, pero cayó en un tiempo de su vida, no tomó en cuenta una serie de consideraciones que le dice la Biblia que debería de tomar, y ahora entonces usted se encuentra apartado del Señor. Y cada vez que usted se acerca al Señor, siempre hay oportunidad de usted volver, bendito sea el Señor, a asirse de esa salvación que ya Cristo le había dado anteriormente. Porque Cristo nos dio la salvación desde antes de que nosotros ni siquiera nos convirtiésemos. Recuerden que dice las escrituras en Romanos que en esto muestra a Dios su amor, que en siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el depósito de salvación está ahí. Hay un depósito de salvación ahí. Miren, la humanidad tiene un depósito de salvación. Ahora usted decide si usted toma esa salvación viniendo a Cristo o no la toma. Y una vez que viene a Jesús, entonces el Señor comienza un proceso en tu vida, que eso es lo que vamos a ver ahora. Pero quise aclarar un poco eso y plantearle, ya luego el que desee podemos compartir en términos generales si la salvación se pierde o no. Desde mi punto de vista, yo soy de los que creo que no, desde mi punto de vista.
Y creo que el que se pierde es porque no era parte de ese redil del Señor, o porque decidió con su vida renegar o desperdiciar esa oportunidad de salvación que el Señor le dio. Eso es un punto de vista, pero es muy mío. Ahora, como le dije, hay una serie de pasajes donde se nos hace ver que las personas que pecan, ¿verdad?, que son recurrentes en el pecado, pues podrían perder la salvación. Pero es como le digo, solamente a nivel de concepto, vuelvo y reitero, es un acontecimiento que ocurre una sola vez en la vida. Bendito sea el Señor. Y que es por fe. No es por, es cuestión de creerle al Señor. Él nos perdona nuestros pecados, recibimos la vida eterna, y todo aquel que cree es posicionalmente santificado para vida eterna. Posicionalmente santificado, que eso lo vamos a ver en adelante. Entonces, vida espiritual, un proceso que dura toda la vida, terrenal. Entonces la gente tiende a confundir una cosa con la otra. A veces tienden a confundir cómo ellos se están manejando con respecto a Dios versus lo que significa la salvación. Hay gente que de repente tuvieron un mal pensamiento con una mujer, hay hombres, y ya por eso piensan que perdieron la salvación. Hay gente que de repente le dio un cocotazo a alguien y ya dice, bueno, ya yo perdí la salvación. Y la salvación no es algo que se pierda por ni mientras, por cualquier quítame la paja. Ahora, la gente tiende a confundir el proceso de vida espiritual, que es diferente. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es un proceso que dura toda la vida terrenal. Mientras usted esté aquí vivo, mientras usted no esté con Jesús, usted va a estar en un proceso de lo que se llama vida espiritual. Así, mediante el cual el creyente vive una vida que agrada a Dios, madurando espiritualmente. Si quieren los pasajes lo podemos dejar. No sé si quieran que vaya un poco rápido o que vayamos leyendo los pasajes. Ustedes son los que saben. No sé qué me dicen al respecto. Está bien. Sabe cómo va a repartir el tiempo. Oh, yo tengo hasta las 10 de la noche con ustedes y todavía a mí me quedan 49 minutos. O sea que... leña, chispa y candela. Bueno, pues de ir leyendo los pasajes, automáticamente los pasajes aparezcan. Tienen que irlo buscando para que lo lean de una vez. Y así no perdemos tiempo. ¿Le parece bien? Tengo a Tesalonicenses 4:7. Dale, mi hermano. Dice así, el verso 7. Pues no nos has llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y Hebreos 12:1, ¿alguien lo tiene? Hebreos 12:1. Dale. Amén. Dale, mi hermano. Amén. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero, en Tesalonicenses, pues Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Amén. Y en el pasaje de Hebreos nos está diciendo que nos despojemos del peso del pecado que nos asedia. Bendito sea el Señor. Abunda ahí, Elías. Ahí vamos a abundar. Bendito sea Dios. Eso, si se fijan, hay una alusión, hay un símil. Pablo está usando un concepto de la carrera griega. Y en la carrera griega, los griegos, o los que corrían, los competidores, se quitaban todo el ropaje. Literalmente corrían desnudos. De forma literal. En términos generales, los tipos no usaban ni siquiera un paño que les cubriera absolutamente nada. Porque decían que la más mínima cosa le era un peso para la carrera que ellos iban a dar. Y entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, está tomando
digo, o Hebreo. Yo siempre digo al apóstol Pablo, aunque Hebreo es un libro que no se conoce su autor. Se cree que fue Pablo, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido cualquier otro. Pero en este caso, están tomando el símil de esa carrera para decirnos nosotros que debemos de correr la carrera sin cosas que nos estorben, bendito sea el Señor, o que nos dañen nuestra vida cristiana, despojarse del peso del pecado que nos asedia, bendito sea el Señor. ¿Qué es un despojo? No es la ramita del brujo que... Yo entiendo por despojo, yo entiendo que por despojo renunciar a aquellas cosas que a Dios no le agrada. Sí. Jesús lo dijo bien claro. Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día y tome su cruz y sígame. O sea, que la vida cristiana es un negarse a las cosas que este mundo nos ofrece a diario. Exacto. Y nosotros los que hemos crecido, los que hemos nacido y hemos crecido fuera del Evangelio, no es un poco difícil hasta que el Espíritu Santo nos vaya moldeando poco a poco, o nosotros dejemos que Él nos moldee, porque como que no es tan difícil de soltar esas cosas que vinieron con nosotros. Es como un molde que nosotros traímos del mundo. Entonces el apóstol está diciendo: despójense de todo eso, que es un impedimento para ustedes alcanzar la carrera. Así es. Sí. Dale. Así es. Bueno, precisamente lo que hacía alusión Eduardo. Las ropas representan las obras. Y el pecado que nos asedia es ese tipo de pecado que de alguna manera nos mantiene controlado. Un asedio, ¿recuerdan lo que era un asedio? En el tiempo de las guerras, asediar una ciudad. El asedio era un círculo que se formaba alrededor de una ciudad y se hacía con el propósito de lograr que las ciudades gastaran sus recursos de comida y todo hasta que definitivamente terminaban rindiéndose. Y entonces el apóstol, quien escribió Hebreo, está diciendo: despójense de ese pecado que los asedia, en otras palabras, que lo mantiene en una posición que, aunque la provisión de Dios es grande, bendito sea el Señor, va a llegar un momento que se consuma, no porque el depósito de Dios se agote, sino porque ese depósito en tu vida se va minimizando por los pecados que tú mismo vas dañando la obra de Dios en tu vida y en tu corazón. Y entonces ese pecado te mantiene en una posición de estar detenido. Y entonces ese escritor dice: quítense de eso para que ustedes puedan avanzar en la vida cristiana. Entonces la vida espiritual precisamente se trata de eso, de uno ir viendo cosas en las que uno era recurrente y comenzar a cambiar eso en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, porque por nuestra propia fuerza no vamos a poder, pero necesitamos de esa gracia de Dios suficiente para nosotros vencer esas situaciones que de alguna manera u otra nos mantienen postrados. Hay gente que tienen áreas en su vida que se pasan 500 años con la misma área y no deciden cambiarla. Entonces Dios nos llama, ¿verdad? Como decía allí primero en Tesalonicenses, que Dios nos llama a santificación y no a inmundicia. Entonces santificación, no quiero decir el término porque quiero, más adelante lo voy a plantear, pero santificación es lo contrario a la inmundicia, bendito sea Dios. Entonces continuamos aquí con salvación. Salvación, bendito sea el Señor. La justicia, ok, bueno, ya nos quedan 10 minutos, perdón, pero está bien. Déjenme ver una cosa, a ver si fue que yo me pasé. Estamos aquí, salvación, el acontecimiento, perfecto, y este es el proceso. Entonces, ok, ahora entramos a lo que es la relación entre la salvación y el proceso de santificación. Entonces, la salvación es un tipo de santificación posicional. Entonces, en este caso, la justicia o santidad de Cristo
es judicialmente y teológicamente imputada al creyente, de manera que él puede ahora tener relación con Dios. Ok, voy por parte. La santificación o la santidad nos fue imputada. ¿Qué significa eso? Que se te concedió una santidad que tú no tenías. O sea, la división que había entre el Padre, entre Dios el Padre y nosotros era muy grande. Y entonces cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor, nos hace aceptos. Eso que nos hace acepto al amado, dice, eso que nos hace acepto significa que por la santidad de Cristo, cuando nosotros venimos a Él, entonces el Padre nos ve a través de esa santidad. El problema de mucha gente es que entiende que Dios lo está viendo de manera directa. Y si Dios te viera de manera directa, hace tiempo que tú hubieras muerto. Por la gracia de Dios, provee salvación por nosotros a través de Jesucristo, bendito sea el Señor. Y entonces, cuando el Padre nos ve a través de la persona de Cristo. Y cuando te ve una persona perfecta. ¿Ustedes están entendiendo lo que le estoy diciendo? Eso es a nivel posicional. Amén, amén. Dios nos ve amén. En términos de posición, nos ve a través del espejo de Cristo. Y como nos ve a través de la persona de Jesucristo, entonces no ve al tipo que está haciendo diablura, no ve al tipo que está haciendo maldades, no ve al tipo que está acabando con todo, está viendo a una persona, está viendo la santidad de Cristo a través de esa persona, y por eso no te mata, bendito sea el Señor, porque si nosotros pudiéramos decir, no, pero que Dios me ve de manera directa, aunque para Dios nada es oculto, pero en lo que respecta a nuestra salvación, por eso ahí dice la palabra santificación posicional, en lo que respecta a la salvación, para tomar en cuenta si nos juzga o no nos juzga, nos ve a través del lente de Cristo. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces yo quiero que ustedes vayan no sé si fueron buscando los pasajes. Yo tengo Primera de Corintios. Dale, mi hermano, y los otros que vayan buscando los otros pasajes, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ustedes escucharon eso? Lee esa última parte, Eduardo, por favor. La última parte dice, del verso 30, justificado, justificación, santificación y redención. Por medio de Cristo nos hizo, amén. O sea, justificación, santificación y redención. Justificado es que tú eres hecho justo por medio de la persona de Cristo. En otras palabras, por eso el concepto de impiedad en nuestro contexto no se usa. Por eso el injusto no se ve desde la perspectiva bíblica. Dios nos ha hecho justo, por lo tanto, no nos paga con el peso de la ley que nos debería de pagar. Nos santificó, amén, lo que significa que nos apartó, ¿verdad?, para Él a través de la persona de Cristo. Y redimir es, alguien que lo redimían, era alguien que debía una deuda, o que debía, bendito sea el Señor porque estoy diciendo lo mismo, alguien que debía, y entonces venía otra persona y se ponía en su lugar y decía, yo pago la deuda por él. O sea, no solamente fue que te justificaron, no solamente fue que te santificaron, sino que también te redimieron, pagaron la deuda por ti delante del Padre, te justificaron, o sea, te hicieron justo, ya por lo tanto la ley no se te aplica como debería de serte aplicada, y te santificaron, o sea, en otro contexto te apartaron para Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, y miren que nada más leímos un solo versículo de esa parte, y manténganlo en Kiva y los otros, que lo vamos a leer también.
Cuando entendemos todo eso, ¿qué significa? Que por más que nosotros queramos pensar que nosotros somos lo que nos hemos salvado, que nosotros fue por nuestro propio mérito. Mire, usted no hizo absolutamente nada, no hay en usted la mínima obra buena como para que Dios lo pueda salvar. Elías, Sí, sabe que el apóstol Pablo creo que fue que dijo, no es por obra en Gálatas, para que nadie se gloríe. Tú ves, Pablo le dijo, olvídense de los esfuerzos humanos que ustedes puedan hacer. Aquí el único que pagó el precio fue Jesucristo. amén, amén. Ve, Así es. Y cuando nosotros entendemos eso, Eduardo, eso entonces, si somos prudentes y entendidos, eso nos podemos, lleva todos los días a la cruz y no a y tomar poder, no tomar eso como licencia para ir a pecar, porque Dios así es, nos ha dado todo eso. Si somos así prudentes y es, sabios, así es, Elías. ¿entiendes? No, eso no nos da licencia para ir a pecar. Y mira, tú sabes que cuando tú hablabas de eso ahorita un chima atrás, me ministraba. Ser salvo por gracia es un privilegio que el impío no puede entender eso. Uh-huh. Oye, por eso tú ves siempre el impío señalando y acusando a los que son salvos. Así es. Ustedes se creen que ya ustedes son los únicos, qué sé yo qué, porque es que es una revelación que nada más la entendemos cuando venimos y entregamos el corazón a Cristo, que el Espíritu Santo revela la obra de Cristo en nuestra vida. Así es, así es. Bueno, vamos a permitir que por favor alguien lea 2 de Corintios 5:2. Oh, perdón, 5:2 no. Amén. No es 5:2. Es 5:21. Y los demás, por favor, anoten las citas para que la tengan ahí. Dale, manita. Al que no cometió ningún pecado, perdón, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. Wow, este verso encierra muchas cosas, Elías. Qué fuerte. Ese es un pasaje que tremendo, si nos ponemos a hablar de él a profundidad hoy no quedamos ahí. Señores, vamos a hacer algo. Vamos a cambiar porque ya nos queda un minuto y quiero tener espacio de tiempo para que podamos hablar un poco de ese pasaje. ¿Le parece bien? Pues amén, detuve la reunión y arrancamos de nuevo en breve. Miguel. Sí, mi hermano. Me tuve que ir por otra casa porque no aguantaba la bulla, por eso fue que no estoy comunicándome, porque hay una bulla a un lado ahí. Tranquilo, siervo, yo voy a cerrar esta sesión y voy a abrir una nueva. Ok. Ok, bendiciones. Bien, nos quedamos en el pasaje donde la Biblia hace ver... Maribel, ¿me lo puedes repetir o alguien podría repetirlo, por favor? Al que no conoció el pecado, nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Caché ya. En él. Gloria a Dios. O sea, dice... Abre por ahí. Espérense, permítame un momento. Gloria a Dios. Ok. Ya así logré silenciar a todo el mundo. Bien. Dios hizo a Cristo pecado. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Dios hizo a Cristo pecado? Señores, léanme el pasaje, por favor. A la humanidad. Léanme el pasaje. ¿Qué hizo a Cristo pecado? ¿Para qué? Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe lo que hubo ahí? Lo que hubo ahí, mis queridos hermanos. Se revirtió el papel. Exactamente. Como un cambio. Se revirtió el papel. Exacto. Cristo tomó. Oigan cuánto nos ama Dios. El juez, ¿verdad? Que podía ser Cristo de nosotros, tomó el papel de nosotros los acusados. Y él asumió nuestras rebeliones, nuestros pecados los asumió a él, y la justicia de Dios martilló, bendito sea el Señor, sobre Jesús. Por eso dice, para que nosotros seamos la justicia de Dios. En otras palabras, lo que le correspondía a Cristo en Dios, ahora nosotros podemos juzgar ese pecado que antes nos juzgaba a nosotros. Al Cristo tomar nuestra posición en la cruz del Calvario, bendito sea el Señor, y ya ahora haberse quitado el pecado que era sobre nosotros, o el pecado que nos acusaba, ahora nosotros, en vez de ser víctimas, nos convertimos en victimarios, bendito sea Dios, con lo que respecta al pecado, para que la justicia de Dios se muestre a través de nosotros. Ustedes saben lo que significa eso, que eso se extiende también a los ángeles, por eso los ángeles no pueden ser salvos. Porque los ángeles no experimentaron, como no tenían un tipo de naturaleza como nosotros, no conocen lo que es experimentar la naturaleza caída. Gloria al nombre de Cristo. Por favor, apaguen los micrófonos. No puede experimentar lo que significa esa naturaleza caída. Cristo muere por nosotros. Nosotros juzgamos a los ángeles, juzgamos al mundo y juzgamos a todos. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Precisamente por el hecho de que la justicia de Dios se hizo una realidad ante nosotros. En otras palabras, bendito sea el Señor, los ángeles que están con el Señor pueden ver las facetas de Dios a través de la humanidad. Tremendo, tremendo. Entonces nosotros debemos de entender, bendito sea el Señor, como dice la Biblia, que aunque fuimos hechos un poco menor que los ángeles, dice la Biblia que nos coronaron de favores. El hombre, sin que nosotros esto nos lleve a prepotencia ni a nada, es la corona de la creación. Porque así todo cuanto existe fue hecho por él y para él, fue hecho por Cristo, incluyendo los ángeles, serafines, querubines, eso que la Biblia habla que con sus alas le cubren al Señor. Eso que hablan de esa gente, de esos ángeles, que están en posiciones altísimas de jerarquía. Esos ángeles están en término posicional, no en términos de poder. Que no nos equivoquemos con eso. En términos posicional, en el sentido de la creación, aunque ellos fueron creados primero, están por debajo de nosotros en términos de posición. ¿Con quiénes Cristo va a tener la boda del Cordero? Con la iglesia. ¿Con quién Cristo va a reinar? Con la iglesia. ¿Se entiende por dónde va el asunto? Los 24 ancianos, que ya luego hablaremos de ese tema cuando estemos en escatología, ¿ustedes saben quiénes son? ¿Ustedes creen que son ángeles? Los 24 ancianos representan la iglesia del Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Miren, vivamos esta vida del Señor con esa pasión y con ese fervor, entendiendo primero que lo que Dios se jugó por nosotros, si se pudiera utilizar un término, jugar, porque Dios no se la juega, pero lo que Dios puso por nosotros es como para que nosotros vivamos una vida constante de agradecimiento al Señor y no estarnos quejando por chuchería, por tontería, por disparate. Bendito sea el Señor. Lo que Dios hizo por nosotros es demasiado grande. Entonces, lo que significa que Dios dijo que no escatimó el ser Dios y venir y ponerse la ropa de ser humano por nosotros.
Wow, Elías, tú dijiste una palabra ahí que me ministró bastante ahora. Y es que, fíjate bien, nosotros escatimamos muchas veces en poco lo que Cristo hizo por nosotros y le damos más importancia a un no me saludaste, no me miraste, no me hablaste cuando llegaste a la iglesia. Y no escatimamos. Sí. Wow, eso es profundo. O sea, Dios, es que Dios, el hecho de solo Dios convertirse en un ser humano, y eso es demasiado que decir, es que Él dejó su gloria, dejó todo lo que Él es para hacerse un ser. Imagínense ustedes, sumamente inferior. No, es que la grandeza de Dios no tiene límites. ¿Y sabe algo, Elías? ¿Sabe algo? Lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra, que se hizo humano, tiene un poder tan pesado, pues si no, Satanás había tenido su excusa. Pero tú viniste como con toda tu autoridad. Él se humanizó, se hizo hombre, se le dejó toda autoridad, toda gloria y todo poder para él hacer el sacrificio que hizo, porque si no, Satanás tuviera derecho legal delante de Dios. Pero tú bajaste. Claro. Tú eras Dios y venciste como lo que tú eres, Dios. No, él se despojó de todo eso. Bueno, y no nació de una mujer. No experimentó el trabajo que pasan los hombres. No experimentó las tentaciones, aunque dice la Biblia que en ninguna pecó. Así mismo. En todo fue tentado Jesús. No es como nosotros pensábamos, señores. Jesús comía, iba al baño como nosotros. Así es. El solo hecho de Jesús tener que experimentar todo ese tipo de cosas y sobre todo experimentar la humillación de la cruz, pagar un precio que a él no le correspondía tener que pagar por amor a ti y a mí. Amén. Y todavía yo veo gente, señores, pensando que si Dios me ama, ay, que si Dios me ama. Mire, hermano, por Dios, lea la Biblia y se va a dar cuenta que no es que Dios lo ama, no, yo creo que Dios nos ama demasiado. Porque si lo hiciéramos desde una perspectiva humana, nadie hiciera lo que Dios hizo por nosotros. Absolutamente nadie, ningún ser humano, pero mucho menos un ángel. Un ángel tampoco no lo iba a hacer. Por eso, yo creo que viendo que nadie podía cumplir con los requisitos que exigía la justicia de Dios respecto a que nosotros nos pasáramos una muerte eterna, Cristo dijo, yo voy y muero por ellos. Sigamos leyendo las citas bíblicas, aunque en esta no nos vamos a detener mucho para poder seguir avanzando. A Romanos. Sí. Romanos 3:21. Al 23. Al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Un pasaje clave, es lo único que voy a decir para aquellos que piensan, gente que se quieren justificar en sus propias obras. Nadie calificaba, ni nadie califica para entrar al cielo sin la persona de Jesucristo. Él nos imputó su justicia. En otras palabras, no nos pagó como nosotros nos merecíamos. Y el peso se lo echó encima de nuestra falta y nuestros pecados y la asumió por nosotros, entonces el Señor. Primera de Corintios 6:11. Amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ahí está claro. Ya han sido lavados, ya han sido justificados. Y todo por la persona de Cristo. Por eso, este enfoque es que, en términos de posición, hermanos, como les decía anteriormente, Dios nos ve a través de la persona de Jesucristo.
nos ve lavado, nos ve limpio, nos ve santificado, nos ve redimido cuando aceptamos a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a ver el otro aspecto, que es la vida espiritual, que es la santificación hecha práctica. Bendito sea Dios. Que, como decía anteriormente, hay gente que confunden salvación con santificación. Entonces, en este caso, la justicia o santidad de Cristo es progresivamente manifestada en la vida del creyente, en tanto éste obedezca los principios de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, de manera que el creyente pueda tener comunión con Dios y ser conformado cada vez más a la imagen de Cristo. En otras palabras, una cosa es como Dios te ve y otra cosa es cómo tú estás en este momento. Porque Dios te ve perfecto, pero hay un proceso en tu vida que va hacia la perfección. Recuerden que cuando la primera clase que dimos, dábamos un versículo que hablaba hasta que todos lleguemos, ¿verdad?, a la estatura del varón perfecto. Y esa estatura del varón perfecto, primero no se llega de la noche a la mañana, y es un proceso paulatino en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros vamos cediéndole terreno a Dios, Él va asumiendo esas áreas en nuestras vidas. Mientras nos mantenemos basados en nuestros propios criterios, dejándole algunas áreas sí y otras no al Señor, pues entonces Él va a ir trabajando a la medida que nosotros le vamos permitiendo. Y esa es una realidad inherente de la vida espiritual. Porque santidad es que fuimos apartados, pero santificación es ese proceso que Dios va haciendo en nuestra vida a la medida que vamos permitiéndole que Él trabaje en nosotros. Citas bíblicas, por favor. Primera de Corintios, segunda de Corintios 7:1 tengo yo. Dice, así, el verso 1, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo creo que ese pasaje es claro y que no hay que explicar muchas cosas. Sí, sí, sí. Limpiémonos. Entonces, ese proceso de santificación precisamente se trata de eso. Fíjense que ahí está ya tomando el aspecto práctico de uno, lo que uno tiene que asumir. Como yo le he dicho en otros momentos, Dios ha puesto todo para que nosotros vivamos una vida abundante en Él. Ahora, nosotros tenemos una parte que no corresponde, porque si lo dejamos así sencillamente, no, que Dios que sea el que obre nada más, no, hay una parte que te toca a ti y que me toca a mí. Seguimos. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado a Dios a la inmundicia, sino a la santificación. De nuevo el pasaje. Seguimos. Tesalonicenses 5:23. Sí, la cita que sigue. Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a detenerme ahí un breve momento. Todo nuestro ser. Y entonces dice que cuerpo, alma y espíritu. Fíjense que ahí no solamente le está diciendo guarden el espíritu. No. Guarden irreprensiblemente. ¿Usted sabe lo que es algo irreprensible? Lo que significa la palabra irreprensible. Y la vez. Cuando algo es irreprensible es que no se puede reprender.
Ok. que vive de tal manera que no le encuentra falta en él como para poder decirle, estás haciendo esto mal o te estoy corrigiendo por esto. Entonces nos está diciendo, guárdense de manera física, de manera espiritual, o sea, cuerpo, alma y espíritu, guárdenlo de forma irreprensible. En otras palabras, ¿qué cosas está haciendo el alma por lo cual se te podría reprender? ¿Qué cosas está contaminando el espíritu por lo cual se te podría reprender? Pero ¿qué cosas en tu cuerpo tú estás permitiendo que el alma esté gobernando como para que se te reprenda por ello? Señores, hay personas, y esto es un caso particular, y ustedes saben que a mí no me gusta estar hablando de falda y pantalones, pero hay gente que no se pone los pantalones, mujeres que no se ponen los pantalones, se ponen la falda, pero yo prefiero que se pongan los pantalones porque santo es el Señor. Yo, una hermana, yo tuve la oportunidad una vez de conocerla y esa sierva se puso una faldita que para sentarse tenía que estársela agarrando así. Entonces, guarde su cuerpo. Varón de Dios, si usted sabe que usted tiene unos molleros muy fuertes, trate de por lo menos reservarse al respecto. Bendito sea el Señor. Evitemos hacer cosas que llamen al impío o al que no conoce a Dios y al que conoce a Dios a pecar. Evitemos. Porque hay cosas que usted sabe que por ejemplo, están mal. Si usted, por ejemplo, se bebe su vinito en su casa, vamos a decir, me voy a beber una copa de vino hoy. Sabemos que eso no es pecado. Pero de repente, usted viene y lo compra y va con su vino exhibiéndose. ¡Ay! Hoy me voy a dar una... Estamos llamándole a un grupo de personas que no conoce a Dios, que tiene un concepto errado acerca de ese tema y que va a decir, óyeme, pero ¿y cuál es? Por este cristiano, no es que el cristiano no puede tomar. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros como creyentes, esos son, yo mencioné porque son de los casos más conocidos, pero hay muchísimas cosas que nosotros pudiéramos practicar que no es correcto, hermanos, en términos de guardar nuestras vidas para el Señor. Usted sabe que comer carne de cerdo le hace daño, no se la coma porque usted no está guardando irreprensiblemente su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces hay gente que se hartan de chicharrones. Usted sabe que eso le hace daño. Al otro día se están bebiendo 2 limones. Exacto, después no esté pidiendo la oración, aunque Dios es misericordioso y que para que Dios lo sane. Usted sabe que usted se está haciendo daño. Una gente que tiene el colesterol alto y comienza a comer grasa y no se para esa boca, sabe que en un momento determinado se va a morir. Bendito sea el Señor. Le va a dar un infarto porque usted no se controla. Entonces, ¿y sabe algo? La Biblia habla de la glotonería. ¿Cómo es? Habla de eso. Ajá, del glotón. La Biblia habla de eso mismo, como un pecado. Entonces, si usted sabe eso, usted tiene esa situación, sí, porque, y qué bueno que mencionas eso, Eduardo, porque hay mucha gente que a veces vive juzgando al otro. Mira, que este pecó con fulanita, o que fulanita cayó con su tanejo, o que este tiene este problema. Pero entonces, hay pecados que no, como que no lo tomamos muy en cuenta. Hay gente fue lo que Jesús dijo, Elías. Ustedes cuelan el moquito y se tragan el camello. Sí. Elías. Sí. Eso me dice un amigo mío en el trabajo, que es cristiano también, que él me dice que hay pecados que son pequeños, pero en Dios se ven grandes. Hay pecados, la Biblia menciona... Son pequeños. Perdóname, Domingo. La Biblia menciona pecado. Pecado. Sí, pecado. Sí. El concepto de que si son pequeños o grandes, eso es una herencia de la Iglesia Católica con los famosos pecados capitales. Sí, pero hay gente que dice que lo minimiza, pero son pecados como quiera. No son pecados. O sea, exacto. Por donde quiera que tú lo veas, el que habla mal de otra persona
O sea, el que Ya. murmura es Es un igualito problema. que un asesino. Sí, ¿Ya se entiende? exactamente. El que murmura el pastor, como murmura el hermanito más simple, más pequeñito en la iglesia, es la misma crítica. Es Es lo pecado. mismo. Es pecado. De hecho, una gente que se coma más de lo que debería de comerse y se harta hasta donde, pero estoy diciendo un buen dominicano, para los que me van a escuchar de otros países, hartarse en República Dominicana es que usted se llena más allá de lo que debe. Entonces, hay gente que se llena más de lo que deben llenarse. Y ustedes ven después que están, ay, Señor, ay, ayúdame, Padre. Usted se dio su hartura. Entonces, ese que está cometiendo ese pecado contra el cuerpo, porque es un pecado del cuerpo en ese caso, es igual que uno que fue y se acostó con una mujer. Ahora, ¿qué es lo que varía? La consecuencia. Porque uno posiblemente con 2 o 3 limones, como decía Eduardo, y par de alcacelce, quizás se le resuelve el problema. Pero ese otro cuando viene a ver, agarró y con esa que estaba la preñó, y ahora fácilmente va a haber una consecuencia de toda la vida. O una enfermedad, Elías. O una enfermedad. Las consecuencias varían entre un pecado y otro. Eso sí se puede medir. Y ni siquiera somos nosotros, porque uno peca, pero el juicio lo asume Dios. O sea, uno peca, pero las consecuencias de ese pecado es Dios que te da la sentencia de esa consecuencia. Entonces uno, ¿verdad?, debe de tratar de hacer lo posible por vivir una vida que agrade a Dios. Vamos a pasar, los otros pasajes bíblicos los vamos a tener que dejar ahí en Q, y vamos a pasar al otro punto. Ya nosotros estamos casi ya terminando. Entonces, ¿cuál es la relación en su relación con la salvación? La santificación es el acto mediante el cual Dios aparta al creyente para él en santidad, dándole la justicia de Cristo. Esa es la verdad posicional. Te salvan, te apartan, bendito sea el Señor, a través de la persona de Cristo, o te da la santidad de Cristo, y entonces tú en términos de posición recibes esa cobertura, ese manto de gracia, y Dios te ve a través de la persona de Cristo. En cuanto a su relación con la vida espiritual, la santificación es el proceso a través del cual el creyente es práctica y progresivamente apartado para Dios en un modo de vivir piadoso y separado de la forma de vivir pecaminosa. Permítame un momento, por favor. Vamos a ver que tenemos aquí algunos pasajes. Vayan por favor buscando esos pasajes bíblicos para que y léanlo de una vez. Primera de Pedro tengo yo. Dale, mi hermano. Dice Primera de Pedro, verso 14, dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sigan, por favor. Filipenses 2 del 12 al 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Wow. Yo leí, Elías, me tocaba un verso más, pero como somos muchos, sí, y la más éramos 2 pasajes, era para que alguien participara. Sí. No, está bien. Pero yo solamente de esto voy a tomar el pasaje que acaban de leer ahora de Filipenses. Si se fijan o si escucharon bien, aquí nos está diciendo las escrituras que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, bendito sea Dios.
sea, ¿qué es ocuparse? Ocuparse es poner manos a la obra. En otras palabras, Dios nos dio la salvación. Fue un regalo. Tú no hiciste nada para ganártela, pero Él te dice, ocúpate de ella. O sea, ponle manos a la obra a esa salvación que yo te di. O sea, ejercítate en la piedad. Haz lo que tienes que hacer para agradar al Señor. La salvación está ahí. Se te dio como un regalo. Es como que hay una oscuridad muy grande y de repente te dan una vela. La vela representa la luz y tú vas a estar alumbrando mientras la vela esté encendida. Entonces se nos llama, el regalo se nos concede por gracia, pero se nos pide a que nosotros trabajemos en ese proceso de la salvación, bendito sea el Señor. O sea, que lo que se nos dio nosotros lo valoremos, que no la tomemos en poco, que como recibimos la salvación por gracia, así mismo nosotros nos enfoquemos también en suministrar esa salvación también para otros. Gloria al Señor. Continuamos. Pero miren, vamos a ver. Yo salté algo ahí. Ok, yo sabía. Sí, porque... Tiene que ponerlo ahí en la ventana. Ese. Entonces, en definitiva, vamos a ver, estoy aquí, perdonen señores. Pues yo o sea, llegué al último, la última parte y no me había dado cuenta. En definitiva, vuelvo al tema, ya estoy casi terminando. La vida espiritual es en realidad el proceso. Lo que pasa es que eso yo no lo había leído. La vida espiritual es en realidad el proceso de hacer verdad en la práctica aquello que es verdad en posición. ¿Se entendió eso que está tan claro allí? Yo lo entendí perfectamente. De manera que la vida espiritual es en realidad el proceso de hacer verdad en la práctica aquello que es verdad en posición. En Cristo tú eres más que vencedor, para ponerte un ejemplo. Estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales. O sea, en posición. En posición, Dios nos ve victoriosos. En posición, Dios nos ve fungiendo, trabajando para el reino de Dios. En posición, nosotros tenemos todos los recursos de Dios para echar el reino de Dios para adelante, para vivir una vida victoriosa. Ahora, en práctica, que es vida espiritual, es necesario que esa verdad que ya ha sido depositada, se te dio un depósito ahí, tú vayas y lo canjees y lo conviertas en una realidad. Es como que alguien a ti te hizo un depósito en la cuenta. Tú tienes la cuenta y eres millonario en esa cuenta, pero vives una vida de pobre porque no te has acercado a donde tienes que acercarte para hacer ese depósito una realidad en tu vida. Dios depositó todo, su reino, su gloria, su poder a nuestro favor, a Cristo. Cristo se humanó y se puso por nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer que esa verdad bíblica se convierta en el día a día de nuestras vidas, en una realidad. Que sea una verdad, el que si nosotros estamos en esa posición en Cristo, entonces nosotros la practiquemos a ese nivel. Señores, nada, ustedes luego leen los pasajes bíblicos que hemos dejado allí. Ya son las 10 de la noche. Ya ustedes saben que ahora pues me toca Buenas noches con Jesús. Por cierto, les motivo a que ya sea en YouTube o por Facebook, pues puedan verlo. Hoy vamos a tener a nuestro hermano Junior Benzo con un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y nada, será hasta la próxima clase, porque ahora mismo ya se nos agotó el tiempo. Hubiese querido tener más espacio de tiempo para discutir algunas cosas puntualmente con ustedes, pero nada, será hasta la próxima y bendiciones para todos.
Amén. 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 Bueno, pues para la próxima clase, antes de que se me vayan, tenemos dos temas. Resultados de la salvación, que así mismo aparece en su folleto, y ustedes lo van a reconocer por la imagen en cada tema, y el papel del Espíritu Santo en la vida espiritual. Son dos temas que vamos a tratar de trabajar para la semana próxima. Dios le bendiga. Amén. Hasta Amén. el próximo sábado. Gloria a Dios.